escribimos en el buscador, la palabra modernidad nos devuelve conceptos como industrialización, razón y sujeto. Pero ¿qué nos está queriendo decir? ¿Qué impacto tiene en nuestra vida diaria? El movimiento de la modernidad surge para enfrentarse a la Edad Media. Entra en crisis el pensamiento medieval y la fe se corre del centro. Lo principal es la razón, y esta no tiene que estar necesariamente subordinada a la fe, como se creía en la antigüedad. Lo sobrenatural se debilita y en consecuencia se centraliza el cuerpo y se busca el progreso. Pero este progreso, que significa avanzar, entiende como clave a la ciencia. La figura principal que sentó las bases de lo que luego conoceríamos como modernidad es René Descartes, un racionalista puro. La crisis se vuelve total en todos los aspectos. Lo político, lo religioso ya no es como solíamos entenderlo. Algunos autores históricos del Renacimiento, como Giordano Bruno, un padre que había dedicado su vida a la Iglesia, plantean ideas radicales como que el universo es infinito, enfrentándose totalmente a la idea medieval de Aristóteles sobre el universo. En este punto, criticar las bases teóricas de Aristóteles era criticar las pruebas de Santo Tomás de Aquino que acreditaban la existencia de Dios. Los científicos están en auge. Kepler plantea las leyes del movimiento, que luego retoma Newton, para establecer uno de sus postulados más importantes, principios matemáticos de filosofía natural. Galileo se suma al ataque de la idea de Aristóteles, debilitando lógica y empíricamente al cristianismo. La Biblia deja de ser un libro de respuestas y se posiciona como un libro religioso, sobrenatural. Lo que sucede con la Biblia es un claro ejemplo del laicismo que se está expandiendo, la secularización de la Iglesia, no solo de sus creencias, sino también como institución. Con estos científicos que creen en la ciencia y en la razón como pilares necesarios para el progreso, comienza la era de la experimentación. Experimentar es una necesidad para la ciencia, lo cual cambia totalmente las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. Se deja de lado el científico pasivo que observaba la naturaleza y la contemplaba como un niño que mira a su madre y se consolida al científico como un sujeto activo que obliga a la naturaleza a responder a sus preguntas. Se puede mencionar entonces el utilitarismo, un nuevo valor que promueve la utilización de la naturaleza y el dominio del humano sobre ella. No hay que olvidar que la mayoría de los avances tecnológicos y científicos se producen en un contexto bélico y la percepción de la naturaleza se vuelve violenta. Se destaca la idea de la tolerancia, o lo que se conoce como tolerancia excepto al intolerante, ya que los modernos rechazan la Inquisición y el cristianismo por perseguir sus ideas. Nuestro tema elegido es el fast fashion, que se puede definir como la producción excesiva de ropa muy económica sin importar la calidad de la misma. ¿Pero cómo? ¿Eso no es un tema actual? Claro, pero podemos discutir sus bases en la modernidad. Primero, si es la creencia obsesiva en la ciencia, Newton no hubiese publicado, quizá, sus avances en mecánica, los cuales fueron muy importantes a la hora de poner en marcha la máquina de vapor en la revolución industrial. Una revolución que sin dudas cambió el modo de consumir y fabricar a gran escala, y que se acompañó con esclavitud o explotación laboral e infantil que escaló a un grado atroz. El fast fashion o moda rápida contribuye con el 10% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial, el principal gas de efecto invernadero que causa el calentamiento global y el cambio climático. Tan solo en un año se usan 93.000 millones de metros cúbicos de agua en la producción textil. La producción excesiva de ropa contamina no solo en su fabricación, sino que al crear tan rápidamente tendencias que se reemplazan entre sí, la ropa sobra y se acumula hasta con etiqueta. El trabajo infantil se intensifica y a las fábricas no le importa más que producir y ganar dinero a grandes escalas. ¿Qué nos podría señalar la posmodernidad sobre esto? La posmodernidad es el término utilizado para hablar del periodo histórico y cultural que surgió después de la modernidad a fines del siglo XX. Se caracteriza por la diversidad, la fragmentación y la oposición al racionalismo. En esta predomina el individualismo y la falta de compromiso social. En resumen, se define por su ruptura con los valores y las creencias que caracterizaban a la modernidad. Los posmodernistas se volvieron más individualistas y menos idealistas, y la idea de progreso para ellos ya no es un concepto a tener en cuenta, porque saben que triunfó el materialismo y el consumismo. Se asegura que esta sociedad está formada de masas que contienen individuos ajenos a las preocupaciones y los problemas de esta. Lo que destaca del posmodernismo es que dejaron de encerrarse en buscar una verdad única y universal, y comenzaron a promover la multiplicidad de perspectivas y la coexistencia de múltiples verdades. También implementaron la mezcla, experimentación constante y reevaluación de lo establecido. Sus valores principales se basan en el ataque de los valores a la ilustración. Los más destacados son
El pluralismo, porque en esta etapa se celebra la diversidad y la multiplicidad de perspectivas. El relativismo, ya que sostiene que todas las verdades son relativas y contextuales. La subjetividad, al enfatizar la importancia de la experiencia personal para la construcción de la realidad. La hibridación, que promueve la mezcla e interconexión de diferentes culturas, identidades y discursos. La fragmentación, ya que fragmenta y disuelve las estructuras tradicionales. Y la desconfianza a las metanarrativas, ya que critica las grandes narrativas o metanarrativas que pretenden explicar la totalidad de la realidad, como el progreso, la razón o la historia. En su lugar, promueve la sospecha y la desconstrucción de esas narrativas por creerlas opresoras. Como ya explicamos antes, en la posmodernidad se comienzan a criticar las actividades que nos parecían parte de la cotidianidad. Ya que hemos explicado el fast fashion y la posmodernidad, podemos establecer relaciones entre ellos. Primero, habría que aclarar que la moda rápida es un ejemplo de los valores modernos que continuamos manteniendo hoy en día. El consumo en cantidades abismales sigue dándose en pleno siglo XXI, aun cuando creíamos que estas prácticas estaban públicamente denunciadas y reguladas. Además, las redes sociales juegan un papel crucial. Las marcas suelen regalar a las personas conocidas sus productos, quienes los muestran en las redes y promueven el consumo. Esto es una práctica peligrosa, ya que muchas personas deciden endeudarse o hasta comprar cosas que no usan, con el fin de permanecer a una cierta comunidad. Todo influye en la posibilidad de comprar desde cualquier lugar, en cualquier momento. Las adicciones crecen y el mundo avala el crecimiento. Es preocupante como hasta los niños son influenciados por estas prácticas y hacen lo que es conocido como un haul, donde muestran la ropa que se compraron y no solo se suman al consumismo, sino que también se exponen sin saberlo, usando ropa que no es de su edad para parecerse a algún famoso que ven en Instagram, Facebook o otra red social. El conocido movimiento woke intenta cancelar a los influencers que promueven estas tendencias dañinas para el medio ambiente y la ética humana. En el caso de la industria de la moda, los principales productores son China, Bangladesh, India, Vietnam, Indonesia y Turquía. Sin embargo, no todo está perdido. Como movimiento contrario surge el low fashion, que no es solo comprar ropas en marcas que se comprometen a una industria ética con los derechos humanos y el medio ambiente, sino que es una forma de pensar y de protestar en contra del materialismo abundante que tomamos como normal. Este movimiento promueve un consumo moderado o la apertura de tiendas de ropa de segunda mano, artesanal o de algún emprendimiento a nivel local. Personas que se comprometen con la necesidad de frenar la explotación laboral e infantil y el derroche del dinero sin sentido que produce el consumo acelerado. Surgen también, en forma contraria, figuras que intentan viralizar y publicar en low fashion de la misma manera que se hace en el fast fashion. Es decir, usan ciertos canales como las redes sociales para llegar y concientizar a más personas que quizás no conocen lo que hay detrás de la campera que tienen puesta. ¿Cómo podemos sumarnos a un consumo más consciente? Reducir nuestro consumo en general y preguntarnos si realmente necesitamos aquello que estamos por comprar. Reutilizar nuestras prendas y darle una segunda vida mediante las acciones antes mencionadas. Reciclar, usar la creatividad y convertir un artículo en algo nuevo con un uso distinto y perdurable. En este punto nos parece importante aclarar que comprar ropa en multinacionales no es un delito como se plantea por parte de cientos influencers. Es entendible que estas prendas sean más económicas, más accesibles y nos permitan formas de pago financiadas. Pero esto se vuelve un problema cuando el consumo es excesivo y se nos va de control. En conclusión, la evolución del fast fashion refleja una síntesis de los principios de la modernidad, transformaciones en el ámbito mundial como la industrialización, el desarrollo de los medios masivos de comunicación, entre otros. De forma contraria, la posmodernidad prioriza la idea del presente ante un futuro desalentador, se opone a la modernidad y plantea desafíos éticos y ambientales que requieren una reflexión crítica y un enfoque hacia la responsabilidad de la industria de la moda.
Hoy en día podemos ver que hay poco compromiso social, ya que la sociedad no toma conciencia sobre lo que está sucediendo y esto perjudica al medio ambiente y a las personas de bajos recursos. Pero no todo es desalentador. Quizá estemos despertando en cierta medida y logremos concientizar nuestra cotidianidad.